¿Y si el bosque pudiera pensar? ¿Qué pasaría si pudiera verte, atraerte más profundamente y alimentarte de tu miedo? En 1815, 9 cazadores de pieles experimentados se aventuraron en el desierto inexplorado de Idaho, pero solo 3 regresarían. Pensaban que estaban preparados para cualquier cosa, pero el bosque tenía secretos que ningún mapa podía revelar. Un campamento abandonado, un diario maldito, sombras que susurraban tu nombre en la voz de los muertos. A medida que disminuía su número, los hombres descubrieron una verdad siniestra. Este bosque no solo estaba vivo, sino que tenía hambre. ¿Escaparán de las garras de un lugar que doblega la realidad misma o se convertirán en parte de su leyenda para siempre? Quédate con nosotros mientras desentrañamos la escalofriante historia de El Bosque Susurrante. Esto no es solo una historia, es una pesadilla que no olvidarás. En el año 1815, el desierto del río Big Creek parecía extenderse hacia la eternidad. Para los 9 cazadores de pieles que caminaban por el denso bosque de Idaho, esta desolación les resultaba familiar. Eran avesados supervivientes, con los rostros curtidos por años de enfrentarse a la ira de la naturaleza. Sin embargo, a medida que se aventuraban más profundamente en un bosque inexplorado, la inquietud comenzó a filtrarse en su determinación colectiva. Los árboles se alzaban altos y cercanos, sus ramas enredadas formaban un dosel tan denso que la luz del sol apenas podía penetrar. Las sombras se alargaban, distorsionando el paisaje en algo extraño. El aire estaba anormalmente quieto, sin cantos de pájaros, sin crujir de hojas, solo un silencio pesado y sofocante. «Mantente alerta», ladró Ephraim Walker, su líder. Era un hombre de pocas palabras. Su aspecto canoso era un testimonio de décadas de dificultades fronterizas. Sus agudos ojos escudriñaron el camino por delante como si esperara que el peligro surgiera de la tierra misma. No pasó mucho tiempo antes de que se toparan con la primera anomalía, un campamento abandonado. Los signos de reciente habitación eran innegables. Las cenizas en el pozo de fuego aún transmitían un tenue calor, y las ollas yacían volcadas como si alguien se hubiera ido a toda prisa. Las mantas estaban esparcidas, medio enterradas en tierra. «¿Qué pasó aquí?», uno de los tramperos más jóvenes susurró con la voz temblorosa. Efraín no respondió de inmediato. Se arrodilló junto al pozo de fuego, sus ásperas manos quitando la suciedad y la ceniza. Algo andaba mal, terriblemente mal. No podía tocarlo con el dedo, pero el aire se sentía cargado como las secuelas de un rayo. Mientras se movía para inspeccionar el resto del sitio, su bota golpeó algo duro debajo del suelo. Arrodillándose, Ephraim desenterró un pequeño bulto bien envuelto. El objeto estaba envuelto en una piel de castor desgastada, atado con corbatas, de cuero deshilachado. «¿Qué es?», preguntó otro trampero acercándose más. Las manos de Efraín temblaron levemente mientras desabrochaba las corbatas, revelando un diario encuadernado en cuero. Su portada estaba agrietada con la edad, pero las páginas del interior estaban sorprendentemente bien conservadas. Los tramperos se reunieron a su alrededor, su inquietud reemplazada por curiosidad. Ephraim hojeó las páginas, frunciendo el ceño mientras hojeaba las entradas escritas a mano. Cada palabra parecía arrastrarlo más profundamente a un pozo de pavor. El diario contaba una historia fragmentada de miedo, paranoia y algo inexplicable. «Es una advertencia», dijo finalmente Ephraim, con la voz apenas por encima de un susurro. Levantó la vista hacia sus compañeros. Su expresión normalmente estoica se quebró de miedo. «Este lugar está maldito». Los tramperos intercambiaron miradas inquietas. Nadie se rió. Nadie descartó las palabras de Efraín como superstición. La quietud del bosque pareció estrecharse a su alrededor, y las sombras se oscurecieron. «Movámonos», ordenó Efraín metiendo el diario en su mochila. Pero cuando se dieron la vuelta para irse, un viento frío barrió el campamento, trayendo consigo un leve susurro, demasiado bajo para distinguirlo, pero inconfundiblemente allí. Los hombres se congelaron. Incluso los más valientes entre ellos sintieron que sus corazones se aceleraban. Ya no estaban solos en el bosque. Los tramperos abandonaron el campamento abandonado en tenso silencio, sus bromas habituales reemplazadas por miradas robadas a los oscuros bosques que los rodeaban. Ephraim Walker, siempre el más inquebrantable del grupo, avanzó con el diario, apretado fuertemente contra su pecho. Lo que estaba escrito en esas páginas pesaba sobre él. Sus anchos hombros, una vez orgullosos, ahora parecían encorvados bajo una carga invisible. El bosque se sentía vivo, pero no de una manera que inspirara asombro. Había algo opresivo en el aire,
como si ojos invisibles estuvieran observando cada uno de sus pasos. Incluso el más joven del grupo, Samuel, que a menudo hacía bromas para aliviar la tensión, permanecía inusualmente callado, con el rostro pálido mientras miraba los árboles circundantes. «¿Dice qué les pasó?» Uno de los hombres, Amos, finalmente rompió el silencio, con la voz temblorosa pero curiosa. Efraín no se dio la vuelta. «No del todo», respondió con la voz baja y sombría. «Pero no es bueno. Se estaban perdiendo el Lifotesin, pues uno al otro Disap desapareciendo uno a uno. Suministros desapareciendo. Pensaron que era el bosque mismo, jugándoles malas pasadas. ¿Trucos?», preguntó Amos tragando saliva con fuerza. Efraín se detuvo abruptamente y se volvió hacia el grupo con el rostro severo. «Escúchame, nadie se aleja del grupo. Nadie. Mantén los ojos al frente, mantente cerca y no prestes atención a las malditas sombras». La advertencia hizo temblar a los hombres. Efraín no era de los que hablaban de maldiciones o supersticiones. Si estaba nervioso, significaba que algo andaba muy mal. Siguieron avanzando. El bosque se volvía más espeso y oscuro con cada hora que pasaba. El suelo debajo de sus botas se volvió blando, casi como un pantano, aunque no había señales de un pantano en sus mapas. Los árboles parecían torcerse de forma antinatural. Sus ramas nudosas arañaban el cielo como manos esqueléticas. «Walker», susurró Samuel, su voz apenas audible. «¿Estamos perdidos?». Efraín no respondió de inmediato, pero la verdad era evidente en su silencio. El camino que habían estado siguiendo se había desvanecido como tragado por el bosque mismo. No había puntos de referencia ni señales del río Big Creek que habían seguido fielmente durante días. Era como si hubieran entrado en otro mundo por completo. «Descansemos», dijo finalmente Efraín con voz pesada. Los hombres dejaron caer sus mochilas en un pequeño claro, sus movimientos lentos por agotamiento. Amos trabajó para encender un fuego. Sus manos temblaban mientras golpeaba pedernal contra acero. La llama chisporroteó hasta cobrar vida, pero desprendió poco consuelo. Efraín sacó el diario de su mochila y comenzó a leer en voz alta, con la voz firme pero teñida de inquietud. «Las noches se alargan. Las sombras cambian incluso cuando no hay viento. Hemos comenzado a escuchar cosas. Voces, susurros en la oscuridad. Uno a uno, los hombres van desapareciendo. Sus pertenencias quedan atrás como si simplemente caminaran hacia el bosque y desaparecieran. Anoche escuché mi nombre. Era la voz de mi madre, pero ella ha estado muerta durante años». El grupo escuchó en silencio atónito. El fuego crepitó suavemente. Su luz proyectaba sombras parpadeantes en sus rostros. «¿Qué demonios es este lugar?», murmuró Amos mirando por encima del hombro como si esperara que algo emergiera de los árboles. «Silencio», espetó Efraín. Cerró el diario y se puso de pie, sus agudos ojos escaneando el perímetro del claro. «Nos turnaremos para vigilar. Samuel, tú eres el primero». El joven trampero asintió, agarrando su mosquete con fuerza mientras tomaba posición junto al fuego. El resto de los hombres intentaron dormir, pero el descanso fue imposible. El bosque parecía vivo con débiles ruidos, ramas crujiendo, hojas crujiendo y débilmente el sonido de susurros distantes. Samuel tensó los oídos, su corazón latía, con fuerza mientras trataba de concentrarse. Los susurros se hicieron más fuertes, aún indistintos pero innegablemente allí. Agarró su mosquete con más fuerza, sus nudillos blancos. «¿Quién está ahí?», gritó con la voz entrecortada. Los susurros cesaron. El silencio cayó sobre el bosque, pesado y sofocante. La respiración de Samuel se aceleró mientras escudriñaba la oscuridad, sus ojos saltando de sombra en sombra. Y entonces lo vio, una figura parada justo más allá de la luz del fuego. Era un hombre alto y delgado, con rasgos oscurecidos por la oscuridad. «¿Amos?», Samuel llamó temblando su voz. Pero la figura no se movió, no respondió. «¿Amos, eres tú?». Samuel lo intentó de nuevo, esta vez más fuerte. La figura dio un paso adelante y Samuel levantó su mosquete, con el dedo temblando en el gatillo. «No te acerques más», él gritó. La figura se detuvo y por un momento Samuel pensó que podría haber sido su imaginación. Pero luego inclinó la cabeza como si lo estuviera estudiando y habló con una voz que enfrió la sangre de Samuel. «Samuel, Samuel». Era la voz de su madre. Samuel retrocedió tambaleándose, su mosquete se le escapó de las manos. «No, no, no, no eres real», susurró, su voz apenas audible. La figura dio un paso más hacia adelante, sus rasgos aún ocultos en la sombra, pero su voz era clara, gentil e inconfundible. «Samuel, come ven conmigo. Aquí es seguro.
ven a casa. Las lágrimas corrían por el rostro de Samuel mientras sacudía la cabeza violentamente. Estás muerto y estás muerto. La conmoción despertó a los demás, y Efraín fue el primero en reaccionar, agarrando su mosquete y corriendo al lado de Samuel. ¿Qué es? ¿Qué ves? Pero cuando Efraín miró, la figura había desaparecido. La Vier. Samuel tartamudeó con la voz quebrada. Ella estaba allí mismo. Mi madre Shi, ella estaba justo ahí. Efraín agarró a Samuel por los hombros, sacudiéndolo. Agárrate, muchacho. Es este lugar. Está jugando con tu cabeza. Los otros hombres se reunieron alrededor, con los rostros pálidos y dibujados. El bosque parecía más oscuro ahora, los susurros más fuertes. Efraín se volvió hacia el grupo, con la voz firme a pesar del miedo que lo corroía. Tenemos que irnos. A primera luz nos movemos. No me importa si estamos perdidos. Seguimos moviéndonos hasta que salgamos de este lugar maldito. Pero, a medida que el fuego crepitaba y la noche avanzaba, una horrible verdad se apoderó del grupo. El bosque no iba a dejarlos irse. Amaneció de mala gana, su pálida luz filtrándose a través del denso dosel de arriba. Sin embargo, incluso a la luz del día, no había respiro de la atmósfera opresiva del bosque. Las sombras parecían más profundas, más vivas, como si retrocedieran ante el toque de la luz del sol. La cara de cada hombre soportaba el peso de la noche anterior. Ojos cansados y movimientos rígidos delataban su inquietud. Ephraim Walker estaba al borde del claro, con el mosquete firmemente en la mano, su expresión ilegible pero severa. No estamos perdiendo más tiempo, dijo, su voz atravesando el tenso silencio. Lo que sea que esté aquí afuera, está tratando de quebrarnos. Pero nos mantenemos unidos. Nada de desviarse del camino si es que queda alguno. A pesar de su tono dominante, la duda permanecía en el aire, palpable y tácita. Samuel, el más joven de ellos, seguía mirando nerviosamente a los árboles, agarrando con fuerza su arma. No nos dejará irnos, murmuró, apenas lo suficientemente alto como para que los demás lo oyeran. Sus palabras llevaban el peso del miedo que todos sentían, pero se negaban a expresar. Basta de eso, espetó Efraín. Es solo un bosque. Mantente enfocado. Pero en el fondo, Efraín sabía que Samuel podría tener razón. Llenaron su campamento apresuradamente, manteniendo sus movimientos eficientes pero silenciosos. El fuego se extinguió, sin dejar rastro de su presencia. Cada hombre llevaba un arma lista, sus sentidos aumentados hasta el punto del agotamiento. A medida que se adentraban más en el bosque, el paisaje parecía cambiar. El suelo se ablandó y los densos árboles se apretaron más. Sus ramas retorcidas bloquearon la luz. Se sentía como si el bosque estuviera conspirando contra ellos, cambiando su forma para confundirlos y atraparlos. Pasaron las horas. Los hombres caminaron en tenso silencio, sus botas aplastándose en el suelo húmedo. El aire era pesado, espeso, con olor a podredumbre y musgo. Efraín tomó la iniciativa. Sus agudos ojos escaneaban el terreno en busca de signos de familiaridad, pero no había ninguno. El sendero que una vez habían seguido había desaparecido, y no quedaban puntos de meta sin la referencia para orientarlo. Hemos estado aquí antes, dijo finalmente Amos, su voz rompiendo el silencio. Señaló un parche de rocas cubiertas de musgo que le resultaba inquietantemente familiar. Estamos caminando en círculos. Efraín se detuvo apretando la mandíbula. Eso no es posible, dijo, aunque su tono traicionó sus dudas. Lo es, respondió Amos. El pánico se apoderó de su voz. Ya hemos pasado esas mismas rocas 2 veces. Manténganse unidos, ladró Efraín. Entrar en pánico no nos ayudará. Pero la determinación de los hombres se estaba desmoronando. Incluso Efraín podía sentirlo. El bosque estaba jugando con ellos, doblando su sentido de la dirección y el tiempo. No era solo el camino lo que se había desvanecido. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, una entidad decidida a mantenerlos. Atrapados. Mientras el grupo continuaba, los susurros regresaron. Desmayarse al principio, como el viento rozando las hojas. Pero no había viento. El aire estaba mortalmente quieto. Los susurros se hicieron más fuertes. Sus murmullos indistintos se entrelazaban entre los árboles, burlándose de los hombres con voces que sonaban dolorosamente familiares. Samuel se quedó paralizado en seco, su rostro pálido como una sábana. ¿Has oído eso?, preguntó con la voz temblorosa. Sigue moviéndote, ordenó Efraín, aunque su propio agarre de su mosquete se tensó, pero Samuel no se movió. Giró
la cabeza lentamente, con los ojos muy abiertos mirando a las sombras. «Es ella de nuevo», susurró. «¿Quién?», preguntó Amós, su voz rebosaba de miedo. «Mi madre», respondió Samuel con la voz entrecortada. Antes de que Efraín pudiera detenerlo, Samuel se separó del grupo y corrió hacia los árboles. «¡Samuel!», gritó Efraín, pero el joven no miró hacia atrás. Efraín lo persiguió. Los otros hombres se acercaron, pero el bosque pareció cerrarse a su alrededor. Los árboles se volvieron más densos. Sus raíces retorcidas arañaban el suelo y los susurros se volvieron ensordecedores. «¡Samuel!», Efraín volvió a llamar, su voz tragada por los sonidos antinaturales. Lo encontraron parado en un pequeño claro, de espaldas a ellos mirando algo que no podían ver. Su mosquete yacía en el suelo a sus pies, olvidado. «Samuel, aléjate». Efraín ordenó, pero el joven no respondió. Se acercaron, Efraín vio lo que había cautivado a Samuel. En las sombras, justo más allá del claro, se encontraba una mujer. Sus rasgos estaban oscurecidos, pero su silueta era inconfundiblemente humana. Ella extendió una mano hacia Samuel, sus movimientos lentos y deliberados. «¡Samuel, no!», gritó Efraín, pero ya era demasiado tarde. Samuel dio un paso adelante, extendiendo su mano para encontrarse con la de ella. La figura de la mujer parpadeó, como una llama a punto de apagarse, y tan pronto como la mano de Samuel tocó la de ella, se fue. El claro estaba vacío. No hay señales de Samuel. No hay señales de la mujer. Efraín y los tramperos restantes permanecieron congelados, sus mentes, luchando por comprender lo que acababan de presenciar. «¿A dónde go? ¿A dónde fue?». Amós tartamudeó, su voz temblando. Efraín no respondió. Le temblaban las manos mientras agarraba su mosquete, su fachada estoica se agrietaba. Se volvió hacia los hombres restantes, con la voz sombría y resuelta. «No podemos salvarlo, tenemos que seguir moviéndonos». Pero cuando se volvieron para abandonar el claro, el bosque volvió a moverse. El camino detrás de ellos había desaparecido, reemplazado por árboles más enredados y sombríos. Undergrowth It. Fue entonces cuando se dieron cuenta de la horrible verdad. Samuel no era el único que quería el bosque. El bosque se oscureció. A medida que los tramperos restantes avanzaban tropezando, sus filas se redujeron a 7. La desaparición de Samuel los había dejado conmocionados hasta la médula. Cada hombre llevaba el recuerdo de sus últimos momentos. La inquietante silueta de la mujer, la mirada en blanco y extasiada de Samuel, y luego Nothing Nada, el bosque. Pareció alimentarse de su miedo, envolviéndolos más fuertemente en su asfixiante agarre. Los árboles se elevaban más. Sus ramas se retorcían de forma antinatural, formando formas grotescas que parecían casi humanas a la tenue luz. Ephraim Walker, generalmente inflexible ante el peligro, parecía más demacrado a cada paso. Sus ojos se movían constantemente entre los árboles, como esperando que algo o alguien se lanzara desde las sombras. El diario en su mochila se sentía más pesado ahora, como si llevara no solo palabras, sino el peso de la maldición misma. «Caminante», dijo Amós con la voz apenas por encima de un susurro. «Hemos estado caminando durante horas. Vamos en círculos de nuevo. Seguimos avanzando», respondió Efraín con firmeza, aunque su tono delató un destello de duda. «No está funcionando», respondió Amós, la frustración brotando a la superficie. «Cada paso que damos estamos siendo arrastrados más profundamente a este infierno. Samuel se ha ido, ¿no lo ves? Todos vamos a terminar como él». Efraín giró sobre sus talones con los ojos ardientes. «¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no estoy luchando para mantenernos vivos?». Su voz resonó a través del bosque, anormalmente fuerte en el silencio opresivo. Los hombres se callaron, la tensión entre ellos se diluyó. Nadie quería admitirlo, pero Amós tenía razón. El bosque no los dejaba irse, acamparon al anochecer. La luz que se desvanecía proyectaba largas sombras que danzaban como espectros a través de la maleza. Efraín ordenó vigilancia doble esa noche, sin estar dispuesto a arriesgarse a otra desaparición. Amós tomó la primera guardia, sentado junto al fuego pequeño y parpadeante con su mosquete en el regazo. Los demás trataron de dormir, aunque el sueño llegó a intervalos, atormentados por los susurros que ahora parecían constantes. Amós miró fijamente a la oscuridad, pensó que veía movimiento, un sutil cambio entre los árboles. Su corazón comenzó a acelerarse. Agarró su mosquete con fuerza y se puso de pie forzando la vista. «¿Quién está ahí?», él gritó, su voz quivering. No respuesta. Pero el movimiento continuó, más cerca ahora. Las formas saltaban entre los árboles, demasiado rápidas para
seguirlas demasiado silenciosas para ser humanas. Walker. Amos siseó. El pánico le crecía en el pecho. Ephraim se despertó, agarrando su mosquete mientras se ponía de pie. ¿Qué es? Hay algo allá afuera, dijo Amos, señalando hacia la línea de árboles. Los otros hombres se despertaron en una ráfaga, agarrando sus armas y formando un círculo cerrado alrededor del fuego. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, como si vinieran de todas partes a la vez. Y entonces lo vieron. Una figura emergió de las sombras, su andar anormalmente lento y deliberado. Al principio parecía humano. Un hombre vestido con pieles andrajosas, su rostro oscurecido por la suciedad y la sombra. Pero a medida que se acercaba, los hombres se dieron cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Los movimientos de la figura eran bruscos, como si estuviera siendo controlada por cuerdas invisibles. Su cabeza se inclinó hacia un lado y sus ojos, lechosos y vacíos, brillaban débilmente a la tenue luz del fuego. «Quédate atrás», gritó Efraín, alzando su mosquete. La figura se detuvo inclinando la cabeza como si los estuviera estudiando, y luego abrió la boca, y los susurros se derramaron. No una voz, sino muchas, superpuestas y distorsionadas. Amos disparó primero. El crujido de su mosquete destrozó el aire. La figura retrocedió tambaleándose, pero no cayó. En cambio, se enderezó, sus ojos vacíos fijos en Amos. «¡Corre!». Efraín ladró. El grupo irrumpió en una carrera caótica, abandonando el fuego y sus suministros. El bosque parecía cobrar vida a su alrededor, ramas arañando sus ropas y raíces enganchándose en sus botas. Los susurros siguieron cada vez más fuertes y frenéticos, como si el bosque mismo los estuviera cazando. Corrieron hasta que les ardieron los pulmones y sus piernas se sintieron como plomo. Finalmente colapsaron en un pequeño claro sin respirar. Los susurros se habían desvanecido, pero el silencio opresivo permanecía. «No podemos seguir corriendo», dijo Amos entre respiraciones entrecortadas. «Está jugando con nosotros. Quiere que entremos en pánico». «Entonces, ¿qué sugieres?». Ephraim se quebró. Su frustración se desbordó. Amos no respondió. Nadie tenía una solución, y el peso de su desesperanza los oprimía como un bis. Se sentaron allí, tratando de recuperar el aliento. Uno de los hombres, Jonás, se puso de pie abruptamente. «¿Dónde está Marcus?», preguntó temblando su voz. El grupo se quedó paralizado, sus ojos saltando por el claro. Marcus, uno de los tramperos más viejos, no aparecía por ningún lado. «Él estaba justo detrás de mí», dijo Amos con la voz temblorosa. «¿Alguien lo vio irse?», preguntó Jonás, entrando el pánico en su tone. «No», uno respondió. Ephraim se puso de pie, con el rostro sombrío. El bosque se lo llevó. La realización se posó sobre ellos como una nube oscura. Estaban siendo cazados, eliminados uno por uno. Y no importaba lo lejos que corrieran, el bosque siempre encontraría a Them. La noche se hizo más profunda. Los hombres restantes se acurrucaron juntos, sus armas agarradas con fuerza en sus manos. Pero incluso su unidad se sentía frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. Y en algún lugar en la oscuridad, el bosque susurró sus nombres. Los 6 hombres restantes permanecieron inmóviles, con la respiración entrecortada y el rostro pálido. La desaparición de Marcus había destrozado la poca determinación que les quedaba. Ephraim Walker, su otrora inflexible líder, ahora tenía la apariencia de un hombre atormentado por el fracaso, el miedo y algo mucho más oscuro. «Escúchame», dijo Ephraim con la voz firme a pesar del caos en su mente. «Vamos a terminar con esto. El bosque nos quiere asustados, dispersos, pero si nos mantenemos unidos podemos sobrevivir. Este lugar no es invencible». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Amos con la voz goteando de escepticismo. Ephraim vaciló. Él no lo sabía, pero si dejaba que su miedo se mostrara, el grupo se desmoronaría. «Es una apuesta», admitió Ephraim sacando el diario maldito de su mochila. Hojeó sus páginas desgastadas, hojeando las entradas en busca de cualquier cosa que pudiera darles una ventaja. Sus ojos se fijaron en un pasaje cerca del final, escrito apresuradamente, como si el autor lo hubiera garabateado en sus últimos momentos. «Hablan de un corazón», murmuró Ephraim. «¿Qué corazón?», preguntó Jonás acercándose. «El corazón del bosque», respondió Ephraim. «El diario dice que es donde comenzó la maldición, un punto central en lo profundo del bosque. Si lo encontramos, si lo destruimos, Su voz se desvaneció. El grupo intercambió miradas inquietas. Parecía una locura, pero la locura parecía ser su única opción. «¿Estás diciendo que nos adentramos más en esta pesadilla?», preguntó Amos. Ephraim asintió.
Es nuestra única oportunidad. El descenso a la oscuridad. Sin una alternativa mejor, el grupo siguió adelante. El bosque parecía resistirse a cada paso que daban, sus ramas retorcidas arañándolas como seres vivos. El suelo se volvió más blando y frío hasta que se sintió como si estuvieran caminando sobre algo vivo. Pasaron las horas, aunque parecían días. Los susurros se hicieron más fuertes, más cercanos, sus palabras aún indistintas pero enloquecedoramente familiares. Los hombres estrecharon su círculo, su miedo los acercó más, y entonces lo vieron. Un enorme árbol se paró ante ellos, su tronco ennegrecido y nudoso, sus raíces extendiéndose como venas por el suelo del bosque. El aire a su alrededor era sofocante, espeso por el olor a descomposición. Los susurros parecían emanar del árbol mismo, sus ramas oscuras retorciéndose como si estuvieran vivas. El corazón, susurró Ephraim. El grupo se acercó cautelosamente, con las armas desenfundadas. Cuanto más se acercaban, más pesado se volvía el aire, presionándolos, como un peso invisible. Ephraim se adelantó con los ojos fijos en la base del árbol. Allí, enredado entre las raíces, había un objeto extraño, una piedra, pulsando débilmente con una luz roja antinatural. Eso es todo, dijo Ephraim con la voz temblorosa. Esa es la fuente. Jonah dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Esto es una locura. ¿Cómo podemos siquiera destruir algo así? Ephraim no respondió. En cambio, se volvió hacia Amos. Dame tu hacha. Amos dudó, pero se lo entregó. Ephraim agarró el mango con fuerza, sus nudillos blancos. Si lo destruimos, esto se acaba, dijo Ephraim, más para sí mismo que para nadie. Cuando Ephraim levantó el hacha, el bosque pareció gritar. Los susurros se convirtieron en un rugido ensordecedor y el suelo tembló violentamente. Las figuras comenzaron a emerger de las sombras, formas retorcidas y de pesadilla. Sus ojos huecos brillaban débilmente. «Ya vienen», gritó Amos alzando su mosquete. «Manténlos alejados», gritó Ephraim. Los hombres formaron una línea defensiva disparando contra la horda que avanzaba. Cada disparo fue cierto, pero las figuras no cayeron, se disolvieron en la sombra, solo para reaparecer momentos después. Ephraim blandió el hacha, la hoja mordiendo la piedra. Una luz cegadora surgió del impacto, y el árbol soltó un gemido sobrenatural. «Sigue adelante», gritó Amos, su voz apenas audible sobre el caos. Ephraim se balanceaba una y otra vez, cada golpe enviaba oleadas de luz y calor. El suelo se agrietó debajo de él, y las figuras comenzaron a tambalearse. Sus formas parpadeaban como llamas moribundas. Con un último y desesperado swing, la piedra se hizo añicos. El bosque estalló en un grito ensordecedor, y el mundo pareció colapsar hacia adentro. Los hombres cayeron al suelo, agarrándose los oídos mientras la luz consumía todo. El regreso al silencio. Cuando la luz se desvaneció, los hombres se encontraron tirados en un claro. El bosque estaba quieto. Su atmósfera opresiva había desaparecido. Los árboles retorcidos habían vuelto a su estado natural y los susurros ya no existían. Ephraim se incorporó lentamente, con el cuerpo adolorido pero intacto. Los demás estaban esparcidos a su alrededor, vivos pero conmocionados. «Se acabó», dijo Ephraim con la voz ronca. Amos miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos de incredulidad. «¿Estamos fuera?» Ephraim asintió, aunque no se sentía victorioso. Habían sobrevivido, pero ¿a qué costo? Samuel, Marcus y los demás se habían ido, tragados por la maldición del bosque. «Nos vamos», dijo Ephraim, ayudando a los demás a ponerse de pie. «Y nunca volvemos a hablar de este lugar». A medida que volvían a la civilización, el peso de su experiencia persistía. Se habían enfrentado a lo impensable y vivieron para contarlo. Pero algunas historias, Ephraim sabía, era mejor que no se contaran. Gracias por acompañarnos en este aterrador viaje hacia lo desconocido. Si disfrutaste de Crux, Scary Horror Stories, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir. Hay muchas más historias escalofriantes por venir, así que estad atentos a la próxima aventura escalofriante. ¿Sobreviviste a esta historia? ¿Sobrevivirás a la próxima?